Buenas de nuevo a todos, aquí Juan Gea de Bon Studio y hoy lo que os voy a enseñar es la primera parte del resumen del segundo live streaming que hicimos la semana pasada. Bien, vamos a ello. El live streaming lo centramos sobre todo en el modelado y en UV, herramientas de selección, herramientas de modelado y UVs. Lo primero que vamos a ver es cómo entramos en los modos de edición o el hecho de que hay distintos modos de edición en Blender. Vamos a añadir a Susan. Aquí la tenemos. Hola Susan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo accedemos a los modos de edición? Por defecto, en Blender, cuando le damos al tabulador, nos cambia al modo de edición, digamos que sería el modo equivalente al Edit Poly, ¿de acuerdo? Pero yo tengo puesto un add-on que lo que hace es sacarme un pie menu, un menú radial, que me permite acceder a distintos modos. Entonces, es esto. Este es el menú radial y os voy a enseñar cómo habilitar este pie menu. Si no tuvierais el add-on activado, directamente entraríais en Edit Mode. Bien, para activar el pie menu nos vamos a las preferencias de usuario y en add-ons ponéis simplemente pie y aquí os aparece pie menu UI pie menu official. Entonces, este sería el add-on que tenéis que activar para que os salga esos menús radiales. Hay uno más que aumenta la cantidad de menús radiales que os aparecen en Blender y sería este. Yo personalmente de momento no lo utilizo, me encuentro más cómodo utilizando solamente este. Bien, entonces cuando entramos en Blender para cambiar de modo de edición, le damos al tabulador y nos aparecen varios modos. Estos modos están también disponibles aquí en Object Mode. Son los mismos modos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en objeto geométrico, pues vamos a tener estos modos, que serían estos. Bien, antes de entrar en el Edit Mode o en el modo de edición tradicional, en el Edit Poly, por así decirlo, os voy a explicar un poco cómo funciona el modo de escultura de Blender. El modo de escultura de Blender es un modo muy potente. Hay escultores que utilizan Blender para esculpir en vez de utilizar ZBrush. Las diferencias entre Blender y ZBrush son muy grandes, pero sobre todo la principal es que ZBrush soporta más millones de polígonos, es capaz de gestionar más geometría. Sin embargo, en Blender hay un modo de escultura muy potente que ahora os voy a enseñar. Entonces vamos a entrar en el modo de escultura, le damos a Sculpt Mode y aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Sería un modo de escultura como el que podemos encontrar en Maya a día de hoy o parecido al que podemos encontrar en Max, pero en Max muchísimo más limitado, por supuesto. Entonces podemos editar normal, etc. Bien, aquí tenemos las brushes, aquí tenemos las opciones de configuración de las brushes, todo tipo de opciones, ¿no? Vale, ¿cómo podríamos funcionar en Blender igual que en ZBrush o igual que en Moodbox? Muy sencillo. Nos vamos a modificadores y en modificadores añadimos el modificador multiresolución. Esta sería la manera de trabajar parecida a ZBrush o parecida a Moodbox. Entonces, para crear subdivisiones, le damos a Subdivide y nos crea una geometría definida subdividiéndonos todo el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el previo, es decir, qué subdivisiones queremos estar viendo mientras no estamos esculpiendo. Vamos a subdividir unas cuantas más, por ejemplo a 5, que tengamos ya medio millón de polígonos en el objeto. Entonces, pero yo no quiero estar, mientras no esculpo, yo no quiero estar viendo medio millón de polígonos porque no lo necesito. Entonces, esto lo podemos reducir y veremos menos polígonos. Ahora, en cuanto entremos en el modo de escultura, automáticamente se nos va a lo que tenemos aquí. En el modo de escultura yo voy a ver 5 subdivisiones. Entonces, estas subdivisiones son las que tengo de manera uniforme en el objeto. Si vemos la geometría, vemos que nos ha subdividido de forma uniforme 5 veces. Bien, y aquí ya podría esculpir, ¿de acuerdo? Y podría bajar de subdivisión, podría trabajar en una subdivisión, en una resolución más baja. Vamos a utilizar el clay. Podría trabajar en una resolución más baja y luego subir, esto quedaría traducido y ya podría trabajar de nuevo en una subdivisión más alta. Bien, esto está bien. El problema con esto es que Blender no es capaz de gestionar tantos millones de polígonos como ZBrush, como os decía. Entonces, pero tenemos una opción muy potente. Vamos a eliminar el multires, nos vuelve a nuestro objeto original. Y en este caso sí que voy a meterle un Subdivision Surface, aunque no sería necesario, pero para facilitar un poco la tarea ahora mismo, y lo voy a aplicar. Es decir, no voy a trabajar sobre él, simplemente lo voy a aplicar. Y lo que voy a hacer ahora es activar una opción que hay en Blender que se llama Dinotopo. Dinotopo es algo parecido a lo que hacía Sculptris, es decir, es
geometría dinámica. Según nosotros necesitemos detalle, podemos agregar o eliminar detalle. Activamos Dinotopo, se nos activan las opciones y aparentemente no ha cambiado nada. Pero voy a mostraros la geometría. En cuanto yo dibujo, veis que aumenta el detalle de esta geometría. De forma que sin haber hecho ningún tipo de subdivisión, yo puedo añadir detalle en el modelo. Por ejemplo, yo hago así, añado detalle, con control y botón izquierdo voy a esculpir hacia abajo. Por aquí puedo ir añadiendo detalle. Vale, el control de este detalle están aquí en distintas opciones. No vamos a ver hoy concretamente todas esas opciones, pero están estas opciones. Podemos, por ejemplo, decirle que utilice un detalle de 7 y lo que va a hacer en este caso es que va a llegar hasta 7. Es más, si pintamos en una zona que tiene más detalle, puede que hasta nos la reduzca. Hay otras opciones para gestionar el detalle, para que sea detalle relativo, detalle relacionado al brush, etc. Hay muchas opciones aquí, ¿de acuerdo? Tiene muchísima potencia. La simetría está activada por defecto, pero bueno, la podéis desactivar, ahora mismo no recuerdo dónde, pero aquí, Symmetry Lock, la podemos desactivar y entonces ya no tendríamos simetría activada. Bien, esto sería el modo de escultura de Blender, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ir al modo de edición. El modo de edición, vamos a desactivar el Dinotopo y veis que se nos ha quedado la geometría como está. Aquí entramos en el modo de edición con el Edit Mode, pero yo no quiero trabajar sobre esta geometría ahora mismo porque es una locura. Entonces simplemente voy a cargarme Susan y me creo una Susan completamente nueva. De acuerdo. Vamos a ir al modo de edición. En el modo de edición, en este vídeo, os voy a explicar los modos de selección o cómo seleccionar y cómo cambiar entre subobjetos. Lo que en Max denominaríamos subobjetos, que son caras, vértices y aristas. Pero todavía no voy a entrar en lo que son las herramientas concretas de edición. Eso lo veremos en un segundo vídeo, en el segundo resumen del vídeo en live, porque no quiero que se alargue demasiado. Entonces, vamos a ver. Acabamos de entrar en el modo de edición. Y ahora la pregunta es ¿cómo selecciono? Bien, para seleccionar, bueno, por defecto os entrará en modo vértice, con lo cual, ¿cómo cambio entre subobjetos? Lo que acabo de hacer, pues es Control Tab y nos aparece vértices, edges o faces. Entonces yo puedo entrar en faces, puedo entrar en edges o puedo entrar en vértices. Estas opciones también las tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Podemos cambiar de vértices a edges a faces, sin ningún problema. Bien, voy a entrar en edges o en faces, y entonces ahora estoy en faces para seleccionar, como seleccionamos en Blender, con botón derecho. Para sumar selección, Shift y hacemos clic. Bien. Para deseleccionar todo, con la A. Bien. Ya hemos entrado en este modo, hemos aprendido cómo cambiar entre edges, vértices y caras, y ahora vamos a ver los distintos modos de selección que tenemos en Blender. Blender tiene unos modos de selección bastante potentes. Como he dicho, selección normal, botón derecho, pero hay una cosa que la gente suele intentar hacer nada más entrar en Blender, creo que, no sé si lo llegamos a explicar en el live anterior o en algún resumen, que es básicamente cómo hago una cajita de selección. ¿Cómo puedo seleccionar yo parte de lo que hay en el viewport utilizando la típica caja que utilizamos en Maya o que utilizamos en Max? Por defecto la gente empieza a darle a botón derecho y de repente esto no ocurre, ¿no? Y si le damos a botón izquierdo, pues ya sabemos que no funciona porque es para mover el cursor. Entonces, ¿cómo sacamos esa cajita? Muy fácil, con la B de Border. Sería el Border Selection. Yo con la B selecciono y ahí estoy seleccionando, ¿de acuerdo? Deselecciono, con la B selecciono y estoy seleccionando. Bien. Otro modo de selección que tenemos es por brush, por brush, por pincel. Y eso sería con la C. Si le damos a la C, se nos habilita un pincel y podemos pintar nuestra selección. Si damos con el botón central, deseleccionaríamos. Botón izquierdo, seleccionamos. Botón central, deseleccionamos. No sé si os habéis fijado, pero aquí abajo aparecen los atajos que voy utilizando. Botón izquierdo seleccionamos, botón central, deseleccionamos. Una característica que tiene este modo de selección es que mientras estamos en él no podemos modificar la vista, es decir, no podemos hacer zoom, porque además si utilizamos la rueda lo que hacemos es cambiar el tamaño de la brush. No podemos orbitar, no podemos movernos. Esto es simplemente mientras estamos en este modo, es decir, yo puedo seleccionar por ejemplo así, entonces botón derecho, ya he salido del modo, me puedo mover, le doy a la C
selecciono esto de nuevo, pero no me puedo mover. Botón derecho, ya he terminado. ¿De acuerdo? Entonces no nos podemos mover cuando estamos dentro del modo C, del modo Brush. Bien. Lo siguiente es, si yo por ejemplo utilizo el modo Border, ¿vale? La B, a una caja, y aquí estoy seleccionando todo. No estoy seleccionando todo. ¿Por qué? Porque igual que en Max, tenemos la opción de habilitar o deshabilitar el Backface Selection, es decir, la selección de aquellas caras que no estamos viendo. Esto en Blender está muy bien representado. Lo podemos habilitar en este botón de aquí, y vais a ver que lo que vemos en Viewport cambia cuando le damos al botón. Le damos al botón y de repente vemos como si el objeto fuera transparente. No es que el objeto se haya hecho transparente, es simplemente que nos está indicando que todo lo que tenemos detrás también se va a seleccionar. Por poner un ejemplo, yo estoy en esta vista, he desactivado el Backface, hago una selección con caja y no se me selecciona lo de atrás. Me coloco otra vez en esta vista, deselecciono todo, activo el Backface, hago una selección con caja y se me selecciona todo lo de atrás. Esto funciona con todos los modos de selección. Si yo utilizo la C, pues pasa exactamente lo mismo. Se me está seleccionando también la parte de atrás. Bien. Vamos a lo siguiente, es las opciones de selección para seleccionar loops. Normalmente estas opciones en Max las vemos en Edges. Entonces, si nos vamos a Edges, vamos a ver cómo seleccionar un loop y cómo seleccionar ring de una forma rápida, que sería... Bueno, perdón, antes de eso vamos a ver cómo incrementar selecciones. Es muy sencillo. Seleccionamos y con control más vamos a aumentar, voy a utilizar el teclado numérico, con control más en el teclado numérico y con control menos. Control más aumentamos, control menos reducimos la selección. Bien. Y también vamos a ver cómo seleccionar elementos. El concepto que nosotros conocemos en Max como element. Este concepto se trata de geometrías sueltas dentro de objetos en sí mismos. Es decir, Susan es un objeto, pero sin embargo está compuesto por varios elementos que están separados entre sí. Por ejemplo, yo selecciono esta cara y le doy a control más y veo que el ojo es un elemento completamente separado del resto de la geometría. ¿Cómo puedo seleccionar estos elementos? Muy sencillo, con la L. Yo le doy a la L y aquí nos aparece Select Linked. Entonces con la L no tengo que dar a Shift, siempre que le dé encima de cualquier otra parte va a ir añadiéndome esa parte a la selección. Con Control L también lo puedo hacer, yo ahora lo voy a hacer y no va a pasar nada porque no tengo nada seleccionado. Es Select Linked All, es decir, selecciona todo aquello que esté vinculado a lo que yo tengo seleccionado, no simplemente lo que yo tengo debajo. Entonces yo le doy aquí, Control L, y me va a seleccionar la cara. Sin embargo, aunque ponga aquí el ratón y le dé Control L, no me va a seleccionar lo demás. Esto tiene bastante utilidad. Ahora mismo parece como muy parecido a la L, pero realmente tiene bastante utilidad cuando estamos trabajando en otros modos como son Vs o incluso en modelado. A veces es cómodo utilizar esto en vez de la L. Bien. Y ahora vamos a ver, antes de pasar a las selecciones más específicas como los loops y demás, que me he acelerado antes, vamos a ver el Soft Selection que hay en Blender. Este Soft Selection no está relacionado con algo concreto, sino que es algo genérico dentro del Edit Mode. Y lo tenemos aquí. Es el Proportional Editing Mode. El Proportional Editing Mode nos permite utilizar el Soft Selection de formas muy parecidas a como lo hacemos en Maya o a como lo hacemos en Max. Por ejemplo, voy a activarlo, selecciono una cara, la muevo y me mueve todo. ¿Cómo puedo cambiar el tamaño del efecto que tiene este modo? Con el botón central le doy a la rueda, hacia arriba lo hago más pequeño y hacia abajo lo hago más grande. Entonces yo puedo mover esto aquí, lo hago más grande y veo cómo va afectando a todo. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Dentro del Proportional Editing Mode tenemos varias opciones para el degradado de esa edición proporcional. Por ejemplo, podemos hacer que sea completamente lineal. Entonces, aunque yo tenga esto seleccionado, muevo y me va... lineal. Vale. Y me va a hacer un degradado lineal, sin ningún tipo de fall-off suave. Pero si yo, por ejemplo, selecciono constante, va a ser como si tuviera seleccionadas todas las caras que tengo debajo del efecto de este Proportional Editing Mode. Lo hago más grande, es más, si lo hago completamente grande, vais a ver que voy a estar moviendo el objeto completo. Si lo hago más pequeño, solo voy a mover aquello que haya debajo. ¿De acuerdo? Bien. Luego, ahora mismo estamos seleccionando
solamente el ojo, voy a poner un fall off, el smooth, el normal, estamos seleccionando solamente un polígono del ojo. Sin embargo, se nos está moviendo todo el objeto, a pesar de que sabemos que el ojo es un elemento, voy a desactivarlo, es un elemento suelto. ¿Cómo podemos delimitar eso? Muy sencillo. En vez de ponerle enabled, le decimos connected. Entonces, cuando le decimos connected, solo va a afectar a aquello que esté conectado, aquello que esté dentro del mismo elemento. No va a afectar a lo demás. Por ejemplo, en este caso cojo este polígono de la ceja, lo muevo y no me afecta al ojo. ¿Veis que no me está afectando el ojo para nada? Bien. Luego tenemos otro modo que ya lo explicaré en otro momento, que es el projected. Pero de momento nos vamos a quedar con el proportional aquí. Bien, ahora ya sí, nos vamos a cómo seleccionamos los loops. La selección de loops y rings en Blender es muy potente. Vámonos a Edges, y vamos a ver cómo podemos seleccionar un loop. Vale, para seleccionar un loop es muy sencillo. Shift, Alt, botón derecho. Y eso nos selecciona un loop completo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a seleccionar el loop, este loop de aquí. Shift, no tenemos que tener nada seleccionado, no hace falta. Shift, Alt, botón derecho y nos selecciona el loop. ¿De acuerdo? Shift, Alt, botón derecho y nos selecciona el loop. Y fijaros que no solo nos ha seleccionado este loop, sino que además nos lo ha agregado a la selección. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho es que nos lo ha agregado porque yo le he dado Shift. Realmente es con Alt, botón derecho, que me he equivocado. Alt, botón derecho y nos selecciona el loop. Con Shift, obviamente, vamos a estar sumando a la selección. Y ahora vamos a ver cómo seleccionar un loop, pero solo parcialmente. Por ejemplo, selecciono esto y ahora quiero un loop que llegue desde esta arista hasta esta arista solamente. Vale, pues para seleccionar el camino más corto es con control. Si le doy a control, botón derecho, me selecciona el camino más corto de aristas. Bien, ¿cómo selecciono rings? Para seleccionar rings, muy sencillo. Control, Alt, botón derecho y me va a seleccionar todos estos rings. Control, Alt, botón derecho y me selecciona los rings. Aquí pasa lo mismo. ¿Cómo puedo seleccionar el camino más corto entre dos rings? Por ejemplo, de aquí hasta este. Pues muy sencillo. Shift, Control, botón derecho y me selecciona el camino más corto. Aquí nos está sombreando las caras. Realmente parece que hayamos seleccionado la cara, pero en realidad no hemos seleccionado la cara. Simplemente hemos seleccionado las aristas que están relacionadas con esa cara. ¿De acuerdo? Como estamos moviendo esta y esta, pues es como si seleccionáramos la cara completa. Por eso nos sombrea la cara completa. Bien, y ahora viene quizá una de las cosas más importantes de estos modos de selección. Estamos muy acostumbrados a tenerlos en Max, en Edges. Normalmente, para hacer una selección de loop en Max, lo que hacemos es convertir la selección a caras. Por ejemplo, si queremos seleccionar un loop de caras, seleccionamos los edges, convertimos a caras y deseleccionamos aquello que nos sobra. Bien, pues en Blender no hace falta, porque estos modos de selección funcionan exactamente igual en caras y exactamente igual en vértices. Entonces, por ejemplo, yo quiero seleccionar este loop de caras, le doy a Alt y con Alt botón derecho me selecciono el loop de caras. Shift Alt y los voy a agregar. ¿Y cómo puedo seleccionar un ring? O lo que sería equivalente a un ring. Por ejemplo, las caras que van en esta dirección. En función de dónde nosotros coloquemos el ratón a la hora de hacer clic, la selección va a ir en una dirección o en otra. Por ejemplo, en este caso va en esta dirección. Si yo hago Shift Alt y lo coloco aquí, en este caso va en esa otra dirección. ¿De acuerdo? Entonces, repito, vamos a seleccionar un loop en esta dirección. Shift Alt botón derecho o en esta dirección colocando aquí el ratón, lo seleccionamos así. Bien, por este vídeo nos vamos a quedar aquí. En el siguiente vídeo me meteré ya con las herramientas de modelado que tenemos aquí en el panel de tabs y bueno, en unos menús que os enseñaré. Y por el momento nada más. Si os ha gustado el vídeo, por favor dadle a like y si queréis ver más vídeos de este estilo, tanto en español como en inglés, suscribiros al canal y os irán avisando. El próximo streaming será el miércoles que viene, también en la misma hora, sería a las 10:30 hora española, 10:30 de la noche hora española. Perfecto, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.